Hola ChatGPT, ¿cómo estás? Hola Sebastián, ¿todo bien? ¿Y vos? ¿Listo para contarle a los usuarios sobre nuestra próxima entrevista con Cristian Curto? Sí, ya está, ya hablaste con él, te mandaste un mail, ¿qué onda? Sí, ya está todo listo con Cristian. Ahora podemos empezar a promocionar el podcast. ¿Vamos con todo? Vamos con todos, dale. Todos los usuarios de Inteligente 11 se viene a una charla increíble con Cristian Curto, experto en podcasting. No se lo pierdan y suscríbanse. ¿Todo listo? Chau, chau. Hey, bienvenidos a Inteligente. Con mi inteligencia todo es diferente. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo podcast de Inteligente. Hoy con todos nosotros está Cristian Curto. Cristian Curto es comunicador social por la Universidad Nacional de La Matanza y está finalizando la maestría en Comunicación y Cultura en la Universidad Nacional de Córdoba. Y también es divulgador de podcast. Vamos a hacerle un par de preguntitas, vamos a charlar con él, pero antes de charlar con él, le vamos a preguntar quién es Cristian Curto y qué es lo que hace para conocerlo un poquito más. Cristian, ¿cómo estás? ¿Qué hace, Seba? Bueno, primero, muy agradecido por el espacio. Realmente es un placer y un honor estar en este podcast tan bueno de divulgación que a mí me encanta. Es fantástico. Las felicitaciones por toda la producción que llevas adelante. Bueno, soy comunicador social, como vos bien lo dijiste, por el ámbito universitario. Siempre me dediqué a lo sonoro, desde muy chico, a la radio, en principio, hace ya 30 años que arranqué con la radio, después todo se fue transformando a lo que viene a ser el podcast hoy en día, que es la forma más popular de divulgación de lo sonoro. Hay un montón más, pero bueno, el podcast viene a ser la más fuerte y el video podcast acompañando eso, ¿no? Pero me dedico en la actualidad a producir podcast para clientes y hacer cursos sobre podcast y producir podcast propios también. Vamos Bueno, en esa. che, Y dar clases de otras cosas. qué lindo, qué lindo, qué lindo eso. Che, escúchame, ¿y cómo fue que arrancaste en este mundo del podcast y por qué ese formato? Bueno, justamente un poquito lo que te decía antes, yo y mis personalidades, arrancamos hace muchísimo tiempo en radios FM, ¿viste? De adolescente, de Qué bueno. chico. Y bueno, siempre me apasionó mucho lo sonoro, después empezamos a investigar, empecé a investigar acerca de los formatos, distintos formatos sonoros en la universidad, fui profundizando eso. Mi tesis en la universidad fue acerca de radios comunitarias. En ese momento trabajaba muchísimo, recorrí Latinoamérica eh, parando en radios comunitarias de todo el continente y haciendo un registro de esas actividades, viendo cómo la radio y lo sonoro impactaban en la población o cómo se trabajaban las cuestiones sociales de lo sonoro. Bueno, después volví, me radiqué acá donde vivo ahora en Capilla del Monte, siguiendo trabajando con el tema de radio y de clases al respecto. Y bueno, luego surge, a partir de la digitalización, el formato podcast, que es un formato de un archivo de sonido difundido de forma masiva. Y la radio va virando, ¿no? La radio solamente sonora, la FM, va virando al podcast, al streaming, al video podcast. Bueno, y con eso yo empecé a investigar mucho todo ese material, todos esos nuevos surgimientos y los nuevos formatos también que había sonoros y ahí me metí. Después pasé a trabajar 2 años como profe adscripto en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Córdoba. Ahí seguí profundizando la práctica sobre los formatos sonoros con audioguías y diferentes cosas. Y bueno, y después me fui metiendo cada vez más y acá estoy siempre trabajando con el sonido y con el video también, ¿no? Yo hago guiones, hace poquito terminé la carrera de guionista audiovisual, entonces escribo también, hago guiones y metiendo guión sonoro, produciendo todas esas piezas que a mí me resultan muy interesantes, sobre todo, como te digo, lo sonoro. Sí, sos muy curioso entonces, como todos los acá usuarios de Inteligente, porque somos todos, incluyéndome, curioso yo también. Sí, escuchame, Sí, sí, tremendamente curioso, sí, sí. digo por lo que contás, porque vas de investigación a investigación y ahí es donde te estás formando, ¿no? Lógicamente.
Me aburro rápido, ¿viste? Ay, mira vos, soy igual que yo, entonces. Che, escuchá, ¿y por qué un podcast puede ser una gran herramienta? Bueno, lo sonoro es una gran herramienta en general. Si vos te pones a pensar, lo sonoro, empecemos a pensar una gran herramienta para qué, ¿no? Eh, para varias cosas. Empecemos por una gran herramienta expresiva. Uno puede trabajar la expresión oral, trabajar el decir, trabajar la forma en que yo hablo. Puede repercutir muy bien en mi actitud, si se quiere, fortalecida frente a un montón de situaciones. No es lo mismo una persona que titubea al hablar que una persona que no titubea al hablar. No es lo mismo para socializar una persona que sabe adaptarse a los registros vocales de las circunstancias, o mismo para tener una entrevista laboral o para encarar un proyecto. No es lo mismo saber hablar que no saber hablar. Desde ahí, lo sonoro es importantísimo, si querés en los términos más mundanos y profesionales de conseguir un laburo. Eh, Después, por ejemplo, yo doy mucho curso de podcast para microemprendedores, para difundir marcas, para difundirte como profesional. La memoria sonora es la segunda memoria más importante que tenemos en nuestro sistema, en nuestro cuerpo, nuestro cerebro, después de la memoria olfativa. La primera es la olfativa, ¿viste? Uno, cuando olemos algo que nos hace recordar, lo traemos muy rápido a nuestra mente, casi de inmediato. Inclusive el momento justo en que nos hace acordar ese olor. Es buenísimo, ese aroma, ¿viste? Ese es el olor que hacía las tostadas de mi abuela cuando yo tenía 5 años y la iba a visitar. Bueno, segunda, la memoria sonora. Aprendemos mucho más escuchando que leyendo, o mucho más rápido, nos queda más. ¿Viste? Después viene el tema de la lectura o el tema de lo visual, en realidad, no tanto de la lectura, sino de lo visual. Entonces es importante para eso, porque vos, si querés difundir tu marca, te querés difundir como profesional, es importante tener una pata podcastera, así como tenés Instagram, tenés LinkedIn, tenés Facebook, bueno, tenés una pata de podcast para poder difundir y que la gente te vaya escuchando de una forma, lo que tiene lo sonoro es que es muy íntimo, muy humano, muy personal. Entonces, capaz que a veces en Instagram es muy, si se quiere, apunta a otra cosa, no es ni mejor ni peor, apunta a algo más exterior o más estandarizado. El podcast, vos lo podés ir escuchando en el auto, mientras corres, mientras caminás, y si lo escuchás todas las semanas, empezás a tener como una relación especial con esa persona, con el emisor del podcast. Sí, Empezás a estrechar vínculos, sí. porque hay tiempo de profundizar muchas veces, aunque sea un podcast de 7 minutos. Esto no es nuevo, esto pasaba con la radio. La radio siempre fue, la relación de los oyentes con la radio siempre fue más íntima que los televidentes con la televisión. Uno le generaba una sensación más de intimidad la persona que escuchaba todos los días a la mañana en la radio que la que veía todas las noches en la tele. La tele parecía más superficial. Es otro registro, pero siempre lo sonoro fue más vinculado a esta cosa íntima, a esta conexión más humana, me da la sensación, y por eso es importante, por el otro lado, tomar lo sonoro como una herramienta, ¿sí? Hoy se le agrega la imagen, está bien, pero la verdad es que mucha gente hace video podcast, pero los consumidores ponen el video podcast y se van a barrer, se van a limpiar, y lo sonoro termina siendo lo más importante, porque uno me habla mientras yo limpio mi casa, mientras manejo, entonces puedo hacer video podcast, está bueno, porque el video sale un montón, pero al final lo importante en ese caso termina siendo lo sonoro. Por eso me gusta mucho. Lo sonoro no implica sentarte a ver. Lo sonoro vos podés hacer cosas mientras el otro te va acompañando. Digamos que para eso puede ser útil entre tantísimas cosas más. Ahí me dejas en pie para hacerte esta pregunta porque veo que la podemos enganchar. Obviamente que depende de cada uno, porque si está de moda ahora los video podcast, ¿y qué es mejor, el audio o el podcast? Pero creo que me lo contestaste un poquito, pero profundizame esa parte, por favor. No, no es ni mejor ni peor, digamos. Cada uno tiene su registro. Eh, si querés, yo lo que recomiendo ahora es hacer directamente video podcast.
porque el sonido ya lo tenés. Ahora, hacer video podcast prescindiendo un poco de la imagen. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago un video podcast, lo subo a YouTube, ¿sí? Pero darle la oportunidad al oyente de que entienda igual el mensaje si no está viendo el video. Por ejemplo, el que pueda poner el video y se pueda ir a barrer, a hacer otra cosa. Entonces, tratar de que el oyente no tenga que venir a ver de qué estoy hablando, porque el oyente tiene que dejar la escoba, volver, tiene que dejar lo que está haciendo, volver, y es muy incómodo. Sí. Si yo hago un video podcast con un mensaje sonoro que puedo prescindir de la imagen, estoy matando dos pájaros de un tiro. Entonces, recomiendo eso. Hagamos video podcast para aquellos que, si hablamos de podcast, para aquellos que quieren ver, porque les da curiosidad, porque quieren ver a quién les está hablando. Y también hagamos un video podcast para aquellos que, bueno, pueden ver un ratito, pero se tienen que levantar, atender a los hijos, cocinar. Hay mucha gente que, yo, por empezar, que pone podcast mientras cocina. A mí me gusta cocinar y escuchar algo. Entonces, propongo video podcast, pongo play en YouTube y me voy a cocinar, pero si tengo que estar cortando para volver a ver, ya no. Prefiero capaz que ver una película o una serie o algo en donde lo audiovisual tenga más relevancia, porque en los podcasts pasa esto, lo audiovisual eh, no tiene la principal importancia. Digamos, lo sonoro tiene que ser la principal importancia. Porque es muy raro que alguien se siente a ver a dos personas sentadas hablando. Es extrañísimo. Distinto es que me sienta a ver una serie, una película de acción, ¿viste? Una obra de teatro. Es otro registro. No sé si se entendió, pero Se entendió completamente. Y acá los usuarios de Inteligente estamos pensando. Digo, tengo que arrancar con un podcast. Soy nuevo. ¿Qué requisitos necesito? Obviamente mínimo como para empezarlo. ¿Y qué recomendás para que no se equivoque? Son dos preguntas ahí. bien. ¿Requisito técnico decís o requisito? Lo que vos como profesor, educador, nos dirías es decir, mira, yo voy a empezar a hacer podcast. ¿Qué necesito, Cristian? Decímelo. Algo que decir, principalmente. ¿Qué Sí, querés decir? Algo para claro. decir, claro. Fundamental, porque si no tenés que decir nada, no hagas un podcast, es otra Tal cosa. cual, tal cual. Entonces, tenés que querer decir algo Sí, con respecto a algún tema, se entiende. ¿sí? Mm, sí, primero. Una vez que vos querés decir algo respecto a ese tema, bueno, ahí vemos cómo se organiza, ¿no? Un podcast lo podés hacer con un celular. Hay aplicaciones como Spotify for Podcaster que te dan la posibilidad de grabar un podcast y de publicarlo, todo con un smartphone, con un teléfono inteligente, y lo subís y listo. Te digo uno básico, sonoro. Después podés complejizar el asunto técnico y podés tener una compu, un micrófono como el que vos tenés ahí. Después podés complejizarlo más y agregar una cámara, ¿sí? Después podés complejizar un poco más y tener un programa de edición de sonido o de edición de video para poder cortar. Y después conexión a internet para poder subirlo y difundirlo, ¿sí? Pero todo, el resto, no tiene sentido si uno no tiene nada para decir. Pero algo para decir, siempre lo que le digo a los cursantes es, lo más importante es ser orgánico cuando uno habla. El tema del que uno esté hablando le apasione, le guste, no caretearla, no querer parecerse a Miguel Granados ni a ningún otro. O sea, uno tiene que ser uno como es y sentarse a hablar. Y eso es lo más importante. Después vamos viendo si articulamos mejor la palabra, si le ponemos una cortina, cuánto dura. Pero si a vos te apasiona el tema, arrancá por ahí. Después hay un montón de formatos que pueden investigar, de entrevistas o de radio documental o lo que sea. Hay un montón. Pero esas son formas de contar las cosas. Recordemos que siempre no deja de ser entretenimiento. Esto lo decía la Nata y a mí la verdad es que me resultaba muy interesante, ¿no? Uno cuenta cosas y no deja de ser un entretenimiento. Hasta conocer, lo tienen a Mariano Grondona, ¿no? Sí, Un periodista muy serio. sí, Bueno, hasta Mariano Grondona era un entretenimiento y él contaba las cosas de una forma.
recreaba. Tiene mucho de teatral, tiene mucho de dramaturgia, tiene mucho de actuación, eh, tiene mucho de creatividad también. Yo celebro la creatividad en las comunicaciones, ¿no? La Nata era un gran creativo para comunicar. Siempre salían distintas cosas en los diarios, se titulaba de una manera diferente o hacía programas de televisión de determinada manera. Más allá del contenido, de que si era verdad o no era verdad, no me refiero a eso, me refiero a cómo el tipo se las ingeniaba para comunicar. Y me parece que se necesita eso, ¿no? Algo que decir y una forma propia de cómo decir. Y después, nada, se va buscando. Y la técnica, la que te dije, ¿no? Micrófono, compu, Sí, unos programitas. en sí es, por lo que me transmitís, es ser auténtico, ¿no? No, como bien vos dijiste, no caretearla, tratar de buscar o definir tu avatar, por así decirlo, como se utiliza ahora en este momento. Si querés específicamente hablar de tal cosa, profundizar, estudiarlo un poquito, analizar, Claro, sí, sí, sí. marcar un tiempo en el sentido de decir, bueno, mira, va a durar tanto, que estén estas preguntas hechas, ¿no? Algo en ese Ujú. camino, ¿no? Y primero siempre arrancar con lo básico y después ir mejorándolo, perfeccionándolo. Sí, arrancar. Arrancar y empaparse del tema del que uno va a hablar, sobre todo para no zanatear, digamos. Me parece lo más importante. Bueno, Pero no, hay que arrancar. tenés que cortar con ese miedo escénico, ese miedo de la cámara, ¿viste? Quedé Mm. bien, lo diré bien, o antes de empezar el temor, che, no me voy a equivocar tanto. Creo que hay más Bueno, sí, te vas a prejuicios. equivocar tanto. Bueno, Sí, obviamente, claro que te vas a equivocar y te vas a seguir equivocando, ¿qué siempre te vamos vas a a hacer? equivocar. Pero Claro, si no te animás, ese es el punto. Si no te animás, nunca lo vas a saber, ¿no? Yo creo que, claro. yo Sí, creo sí, que, Seba, decime. yo creo que también está la constancia que es clave en eso, che. Y como para que mi podcast no quede en el olvido una vez que lo hice, ¿qué recomendás vos para que perdure un poco, para que vuelva a ser activo o esté activo siempre? Bueno, qué buen punto, Seba. La constancia, eso es primordial para el podcast. Siempre lo comparo con si uno va a comprar, viste que uno se inclina más a comprar en los negocios que está lleno de mercadería a un negocio que está vacío. Su supermercado tiene tres artículos y un supermercado está lleno, en general la gente elige el que está lleno, no Sí, el que está vacío. tal Bueno, cual. porque da sensación de abandono, etcétera. Bueno, lo mismo pasa con los podcasts. Si vos tenés un podcast que vos publicaste un episodio hace un año y no te da mucho atractivo para escuchar. Si vos ves una lista de episodios, de 20 o 25 episodios, sí, ya sea que los hagas cada un mes, no importa. La constancia es de lo más importante. Entonces, la constancia y la paciencia, porque el podcast, a diferencia de otras formas de comunicación, no es inmediata, porque apela a lo profundo, a lo complejo, hay entrevistas de una hora, uno se sienta a hablar, es distinto. Entonces, no es que vas a ser un mainstream popular de la noche a la mañana. Los que lo son, porque hay que lo son, o vienen trabajando bastante, o tienen una comunicación muy importante con la televisión masiva o con la comunicación masiva. El resto, bueno, va trabajando de a poco, de a poco, de a poco, hasta convertirse en referencia de la comunidad de la que apunta. Porque eso es importante también. No es necesario ser masivo en el podcast. Mientras uno lo escuche, la comunidad a la que apunta, ya sea, no sé, hombres de 32 años que usan short y ojota, yo creo que me escuche esa gente. Bueno, si te escucha esa gente y son 100, está perfecto. Y sos feliz. Claro, y de última vas a poder tener una incidencia en esa microcomunidad, vender publicidades para esa microcomunidad, para esos 100. No es necesario ser masivo ni que te escuche todo el mundo. Eso es un cambio que hay en las audiencias con respecto a la radio FM, a lo que es el podcast. Si pueden googlear a Pergolini hablando de estas cosas, el tipo sabe un montón y es muy interesante hablar de las audiencias en microcomunidades. Cambió un montón. Entonces ya no importa la masividad en ese sentido. Importa tener bien claro a quién te dirigís, cómo y que llegues a esa gente. Así sean 50, 100 o 200, no importa.
Claro, la idea no caretearla, eso es lo que bien dijiste, decir, loco, sea auténtico, lo volvemos a repetir, transmitir a quién le querés transmitir, que es el que verdaderamente te va a escuchar, ¿no? Porque es así. Ahí me das Claro. pie a otra pregunta de preguntarte qué errores ves que la mayoría comete, que creo que es uno de estos, ¿no? Y cómo lo puedes evitar. Para mí la mayoría de los errores es la ansiedad con respecto a, perdón, al éxito o a tener o a ser tal referente mediático u otro referente mediático. O sea, querer copiar. Claro, Todos lo hicimos en su momento. Yo quería ser Pergolini cuando era chico. Pero bueno, uno tiene que ser lo que es, digamos, ¿no? Todos empezamos copiando. El tema es que como hay tantas microcomunidades ahora, lo más importante es que uno puede originar su propia microcomunidad apuntado a algo. Entonces no es necesario copiar a nadie y queda muy mal copiar a la gente porque se claro, nota. Ese es el segundo. ¿Y uno para qué copia? Bueno, para ser masivo, tampoco. Segundo error, no es necesario ser masivo. Y tercer error, no es inmediato. claro, Va en la construcción eh, paralela a otras cosas. Porque yo hago un podcast y me siento. Y bueno, y el podcast no se difunde solo, ¿viste? Uno tiene que ir a eventos, tiene que relacionarse con gente del sector al que yo apunto, tengo que conocer en persona y en vivo. Lo que se dice relaciones públicas, eso es re importante. Vas a los eventos, decís, te presentás, fíjate si mi podcast puede ser grabado allá, a ver, escuchalo a ver qué te parece. Y así uno va como tejiendo algún tipo de referencias y el podcast pasa a ser más escuchado. Te lo digo ¿cómo es? Con conocimiento de causa, digamos, porque me ha pasado claro. desde la nada hasta hacer un podcast muy reconocido en una microcomunidad. Eh, Así que me parece que esos serían los errores que por ahí no, no Che, vayan. qué lindo, qué lindo. Che, ahí te escuché también que dijiste que querías ser como Pergolini. ¿Qué, qué proyectas más allá, obviamente, que eras chico y todos fuimos chicos y siempre tenemos nuestro ídolo? ¿Qué proyectas o qué buscas cuando querés encarar hacia esa persona proyectando decir quiero ser como eso? En el podcast, se busca más allá de copiar. ¿Qué, qué es lo que buscas? Es decir, no sé si me explico bien lo que te quiero decir. A ver, que, ¿Vos te referís a esto que yo te decía que cuando era chico, que quería ser te, así te, te cuando eras chico. Bueno, lo que a mí me gustaba justamente de Pergolini, que era lo mismo que me gustaba de la nata en su momento, era la creatividad, el romper las estructuras con determinadas cosas o determinados formatos. CQC en su momento, o la TV Ataca de Pergolini, o cuál es, rompió con un formato de FM, rompió con un formato de televisión. La Nata rompió con un formato gráfico, rompió con un formato televisivo. Entonces, toda la gente, todas las personas que iban rompiendo como formatos que yo veía que era una cosa estandarizada e iban quebrando cosas, a mí me atraía mucho eso, porque comunicaban de otra forma. Nosotros en un momento hicimos un podcast de ficción con un grupo, eh, éramos todos personas, pues yo hago teatro, escribo dramaturgia, todo también. Entonces, en su momento con un grupo de actores hicimos un podcast de ficción que éramos todos, cada uno tenía como cuatro personajes al mismo tiempo. Bueno, otro referente, Fernando Peña, también otro que rompe estructura. Eh, y, por ejemplo, hicimos ese podcast. Apuntamos a una microcomunidad de la capital de Córdoba, muy artística. También nos escuchaban bastante en ese sentido. Y pasó que dijimos, a ver, rompamos esto, hagamos otra cosa o complementémoslo. Y lo hicimos en un teatro. Entonces, con los mismos personajes del podcast, el podcast lo grabábamos en un teatro y hacíamos los personajes en el escenario, cobrábamos una entrada, entonces esa microcomunidad nos iba a ver, la gente participaba, nos veía, se hacía como toda una retroalimentación. Y fue una experiencia muy linda, de 2 años que yo estuve viviendo allá en Córdoba. Entonces, ese romper, ¿viste? Darle una vuelta de rosca, encarar las cosas de otra forma, mezclar formatos, eso a mí me resulta muy atractivo. Y por Fantástico. eso buscaba copiar, creo que en el fondo buscaba copiar eso y bueno, creo que en algunas cosas me salió, en otras no. No, como todo, prueba y error, está perfecto. Como Sí, todo. por supuesto. Sí.
Che, el podcast se usa mucho para educar y para compartir conocimiento, ¿no? ¿Cómo ves Y el futuro de este formato? bueno, me parece que está dentro del futuro de todos los formatos de la nueva tecnología, ¿no? Que es un complemento a los diferentes registros. Nosotros tenemos el registro sonoro, que es el podcast, el registro escrito, que son los libros y los textos, ya sean electrónicos o no, el registro audiovisual, y todos esos diferentes registros nos ayudan a profundizar el conocimiento. Después, bueno, está en uno utilizar la cabeza o no utilizar la cabeza para poder pensar, razonar, ser crítico. Es todo un complemento. Me parece que ayuda un montón, porque ya te digo, te ayuda a estudiar mediante otro registro. Cuando iba a la facultad, hace lejos ese tiempo, yo grababa las clases de los profesores en cassettes y después me las iba escuchando en el colectivo, en un Walkman con pila. Bueno, todo esto, si hay gente muy joven escuchando, No eso es sabe. medio prehistórico, claro. Pero me la iba escuchando y cuando yo escuchaba la clase del profesor en el colectivo, me iba quedando un montón, ¿viste? Y después ya casi que ni necesitaba estudiar como de memoria. Entonces, eso me parece que era un viejo podcast, digamos, un viejo podcast grabado. Claro, Siempre me gustó esos registros, y hoy esos registros están más a la mano. Si vos querés estudiar historia, antes tenías que buscar un VHS, un video, lo metías en la videocasetera y lo veías y te quedaba. Por lo menos a mí me pasaba eso. Hoy lo buscas en YouTube y puedes estudiar con eso. Ahora, la actitud de estudiar no te la va a dar ni Spotify ni otra persona. O sea, hay que sentarse a estudiar y obvio. analizar y hacer crítico. Eso ya depende de uno y ninguna tecnología te lo va a poder dar. Eh, y sin esa actitud el estudio no sirve. Pero me parece que la educación está bien, se vio beneficiada de algún punto de vista por eso. También se vio perjudicada por las tecnologías, ¿no? La educación un poco. Pero bueno, eso será harina de otro costal o para trabajar en otro lado, qué sé yo. Me da pie también a preguntarte porque la IA está metida en todos lados. Es más, el canal este está dedicado a tutoriales de inteligencia artificial y ojo también a Total. emprendedores y a profesionales porque tengo varios podcasts con varios profesionales. ¿Cómo crees que puede ayudar la inteligencia artificial en este sentido? Si vos la utilizás también. Contame eso, ¿qué opinas? No, no, la verdad es que no utilizo mucha, casi nada. No es algo que me llame mucho la atención. Fui ahí picando algunas cosas, hice algunos cursos, ¿viste? ¿En qué nos puede ayudar? Ahí, por ejemplo, aplicaciones o que hacen videos, ¿viste? O por ejemplo en ChatGPT que te tiran algunos datos. Ahora, yo lo tomaría más como una especie de muleta, más que como algo central que me lo produzca. Ahora hay mucha tendencia en los podcasts de que hay IAs que te hacen podcast, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta hablar, a mí me gusta estudiar, a mí me gusta sentarme y trabajar y analizar las cosas, entonces no quiero que la IA me quite esa función. O sea, no quiero que una IA haga un podcast por mí. Me parece que no tiene ningún sentido, pues si no, ¿qué hago? Me quedo sentado, no le encuentro un chiste en eso. Pero sí quizás nos pueda apoyar desde el punto de vista de darnos información. Si uno va a producir una entrevista, por ejemplo, el chat te puede tirar algunas preguntas para poder hacer. Ahora, si esas preguntas vos no, como emisor, no las razonás con tu inteligencia biológica, no las meditás, las reflexionás, no sirve. El tema es cuando uno reemplaza la inteligencia biológica por la artificial. Ahí se da la macana. Si uno paralelamente puede desarrollar su inteligencia biológica y también se ayuda a la inteligencia artificial, bueno, qué sé yo, está buenísimo. El tema es que una no suspenda a la otra. O sea, mejor dicho, que la artificial no suspenda a la biológica. Y ahí me parece que es el gran debate. Sí, está ese gran debate y la inteligencia artificial que vos decís es Netwood LM. Tengo un tutorial con ella que te hacen resúmenes de YouTube y al final te da una opción de hacer ese mismo resumen, un podcast generado con inteligencia artificial. Pero más, un Claro. poco más de publicidad
una herramienta nueva que te, ¿cómo se llama? Te resume todo un video de 2 o 3 horas en un diálogo, en un podcast, pero más que nada eso es comercial, no es otra cosa, porque si no, no sirve, lo acabas bien de decir vos. Para mí, lógicamente, la inteligencia artificial no nos va a quitar el trabajo, nos va a ayudar, es una herramienta más, es una extensión de nuestro cuerpo más, te potencia un poco más las habilidades dormidas que tengas o no, pero en ningún sentido pienso que la puedes utilizar para que haga tu trabajo, sino al contrario, que te ayude a hacer tu trabajo. Che, esto Claro, me eso dependerá de nosotros. Sí, eso depende de cada uno. Yo los titulares, tutoriales, perdón, ¿qué hago? Lo hago más que nada para los emprendedores y para ayudar a la gente. Esa es Claro, seguir claro, generando claro, contenido de valor para el que lo quiera asumir. claro. Veo muchos que les ponen los HUD, le ponen esto, le ponen lo otro, y está bueno porque está bien, y quieren seguidores, y está bueno, o sea, está bien, no es que esté mal. Pero yo, sinceramente, lo hago para que el que lo necesita lo vea. No sé si te pasa a vos cuando vos creás o ayudás o creás estos cursos, que realmente uno lo hace con amor a lo que estás haciendo, ¿no? ¿Te pasa a vos? Y seguro, 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 sí, si no, no vale la pena. Yo amo lo que hago y tengo el gran placer de poder trabajar de esto que amo, así que sí, 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 total. Y es que si no, no tiene sentido. No, no, tal cual. Che, y contame una anécdota, a ver si te maté ahora, ¿no? ¿Te acordás A ver. alguna divertida, alguna anécdota que te haya pasado con un alumno o con un profesional? ¿Te acordás de algo que nos puedas contar a todos los usuarios de Inteligente? Bueno, me acuerdo de algo, si querés, para dar una especie de mensaje que un podcast se puede hacer con la más mínima herramienta y que lo importante Dale. eh, es charlar, es lo humano. Porque mira, yo hacía un podcast sobre trabajo remoto y nomadismo digital, que es un podcast, que es un trabajo remoto, la gente que trabaja a distancia, el nomadismo digital son aquellos que se desplazan de un lugar al otro trabajando con la compu. Estuvimos 2 años haciendo ese podcast, produciéndolo, llegamos a ser referente en ese sentido, nos invitan a la Nomad VA, que es una conferencia de nómadas digitales de Buenos Aires, que organiza el gobierno de la ciudad. Y ahí van todos los referentes del mundo de nómadas y qué sé yo. Bueno, la cuestión es que yo estaba trabajando para un productor de este podcast. Iban dos referentes mundiales, un portugués y un israelí, que eran como los nómadas digitales, así que todo el mundo seguía, mainstream, los genios del mundo, qué sé yo. Los dos hablaban en inglés. Mi inglés es básico. Yo aprendí inglés haciendo podcast justamente, Bueno, porque qué tuve que bueno. entrevistar gente en inglés, tuve que buscar las palabras, tuve que, nada, que hacer lo que podía. Sí. Entonces mi inglés es básico y el productor del podcast me dice, no, mira, vamos a contratar a una traductora porque esto es muy importante, lo íbamos a hacer video podcast, así que llevamos cámara, llevamos micrófonos que habíamos comprado, con mezclador, bueno, tuve un equipo técnico y ahí me fui yo con todo a grabar a un estudio que nos había prestado un coworking de Buenos Aires. Entonces llegué, vinieron los dos tipos, el israelí y el portugués, muy buena onda. Los saludo, bueno, estamos esperando que venga. Yo tenía las preguntas organizadas en español, por supuesto, yo iba a hacer el español, la traductora iba a traducir, todo bien, con un micrófono cada uno. Bueno, sucede que de repente la traductora no viene, no viene, no viene, manda mensaje, no puedo ir, y lo manda en español. Ok, perfecto. ¿Qué hacemos? Porque yo tengo un inglés básico. Bien, con mi inglés básico le dije a los dos, che, mirá, la traductora no vino, yo les voy a hacer preguntas, pero les pido por favor que me contesten despacio, que me tiren palabras fáciles, pongámosle un poco de onda en esta situación, porque no, Claro. porque si no era no hacer la entrevista, todo el viaje a Buenos Aires, el Ah, hotel, todo al vicio, a la basura. a la basura. Claro, toda la basura. Perfecto. Bueno, ok, íbamos a arrancar
no funciona el micrófono, no funcionan los micrófonos, no funcionan los micrófonos, no, ¿qué pasó con el sonido? No sé, que el cable, pero si recién lo probé y anda, no sé, no andan los micrófonos. That's okay. Muy bien, ¿qué hago? Porque no tenía micrófono, tenía esta compu con la que estoy hablando ahora y nada más. Entonces saqué mi viejo y querido smartphone con la vieja y querida aplicación del smartphone y después vas a ver ahí en mi LinkedIn, o te paso la foto de entrevistando a estos dos grosos en el video y todo, con mi celular, y haciéndole preguntas básicas en inglés y ellos contestándome. El resultado fue buenísimo, porque hicimos una conexión con ellos Claro, muy linda, eh, porque estaba todo en una buena onda, ¿no? claro, Muy genial. Y como dice la Nata, en una entrevista que estaba escuchando el otro día, como decía, pobre, la entrevista no deja de ser más que una conversación humana entre dos personas. Y si claro. uno conecta, desde 1925 que se inventó la radio al 2025, 100 años la entrevista no deja de ser lo mismo. Ahora estamos hablando por Zoom, pero no deja de ser una comunicación entre dos humanos. Si uno conserva eso en el podcast, en la entrevista, en el hablarle al otro como un ser humano, ya está, la magia está hecha. Pero bueno, pese a que se entreviste con un smartphone, no importa. Qué Eso lindo, sería, te qué podía lindo, contar. qué lindo que lo que contaste. Es algo que de dejar fluir, ¿no? Porque esa es la palabra. Yo creo que cuando conectás y más si son preguntas espontáneas, dejar fluir es lo mejor. Che, escúchame, y nos puedes dar algún consejo acá a todos los usuarios de Inteligente? ¿Qué nos puedes decir? Dejarnos algo, Cristian Curto nos deja esto. Bueno, me parece que se animen a investigar el curso de podcast de lo sonoro, del decir propio, del decir diferente, del romper formatos con lo que, de lo que uno encare, de darle la vuelta, de mezclar, de no ser solemne, de conectar con el otro si uno hace entrevistas, de conectar desde lo humano. Eh, Eso. Y que indaguen, si son emprendedores, hay muchos emprendedores que indagan en el mundo del podcast, emprendedores, profesionales, artistas, todos lo podemos hacer y es lindo indagar, es lindo explorar. Así que eso. Qué buen consejo. Bueno, Cristian, te dejamos. Gracias por brindarnos estos minutitos, gracias por tus consejos, gracias por compartir tu tiempo y bueno, nos vemos en la próxima. Estaría bueno, ¿no? Nos vemos en la próxima, Seba, nos vemos en la próxima. Te felicito por este emprendimiento que yo lo he visto, lo he escuchado hace un rato y evolucionó un montón y no así con los entrevistados porque has caído en mí, pero No, por no, favor. no, no. Te Para mí, agradezco muchísimo, te te, felicito, te en juro que serio. para mí es un orgullo poder charlar con vos porque te tengo aprecio y la verdad que aprendí muchísimo. Vamos igual a dejar en los comentarios, en la descripción, todos tus datos para si alguno quiere contactar con vos después en un futuro o no, pero por lo menos O lo me vamos quieren a dejar. recomendar sus podcasts para escucharlo, así tengo Ahí cosas para está, escuchar mientras cocino. está bien, Por favor, está bien. dale, Bueno, Cristian, buenísimo. te mando un Muchas fuerte gracias. abrazo, te vuelvo a dar las gracias, gracias por compartir tu tiempo. A vos y a ustedes, gracias. Chau, chau.